El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Municipal. Profesor Abogado José Miguel Fonseca Panchano, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Bienvenidos, estimados participantes. Mi nombre es José Fonseca y nuevamente estoy haciendo una exposición en relación al curso sobre tributación municipal. En este caso estamos entrando al módulo 5. Este módulo 5 trata sobre el impuesto al rodaje e el impuesto a las embarcaciones de recreo. Primero hay que establecer cuáles son las normas que regulan el impuesto al rodaje. Si damos una revisión a la Ley de Tributación Municipal, se establece que el impuesto al rodaje se rige por el Decreto Legislativo 8, el Decreto Supremo 9-92-EF y demás dispositivos legales y reglamentarios con las modificaciones establecidas en dicha norma. ¿Qué más señala la Ley de Tributación Municipal? Que el rendimiento del impuesto será destinado al Fondo de Compensación Municipal. En este caso hay que tener en cuenta que el tributo es recaudado por la SUNAT, el cual el rendimiento lo remitirá a este Fondo de Compensación Municipal, ¿no? ¿Qué es el impuesto al rodaje? Bueno, tenemos que es un tributo que grava, esto es que incide sobre los vehículos que utilicen gasolina. Acá tenemos un tratamiento particular respecto a los vehículos automóviles que utilicen combustible distinto a la gasolina, que se continuará rigiéndose por las disposiciones del decreto ley 21934. Esto está establecido en el propio decreto legislativo 8. ¿Qué más señala en este último caso? Que la tasa aplicable para dichos vehículos será 2 veces la tasa correspondiente a 1980. ¿Qué más señala la norma? Señala que que este impuesto al rodaje se calcula aplicando la tasa del 8% sobre el valor de venta de las gasolinas. ¿Qué más establece? Que se entenderá como valor de venta el precio ex planta sin incluir el impuesto fiscal y el impuesto a los bienes y servicios. Adicionalmente, se establece que la aplicación del impuesto al rodaje, ¿cómo se llama? La aplicación del impuesto al rodaje grava, pues, como señalé anteriormente, la venta, bueno, los vehículos que utilizan la gasolina, ¿no? Entonces, la norma no establece pues una distinción en general respecto a qué gasolina se refiere, ¿no? Entonces, hay una interpretación de la administración tributaria, en este caso, bueno, en este caso la SUNAT, del ente recaudador, en relación a que la norma no establece pues el grado de octanaje, ¿no? No señala si es del 84, del 95, del 97, del 98. Entonces, lo que sí es que se ha establecido que se aplica sobre las ventas en el país a nivel de productor, la importación y la venta en el país por el importe de las gasolinas de 84 y 95 octanos. Acá es importante tener cómo ha ido evolucionando este impuesto al rodaje, ¿no? ¿Qué es lo que se ha podido ir afectando, ¿no? Entonces, tenemos un informe emitido por el Ministerio de Energía y Minas, el MINEN, este informe técnico legal 051 del año 2021, en el cual señala que el Perú solo comercializaba gasolinas de 84 y 95 octanos
hasta el año 1991. O sea, más o menos podría uno intuir que cuando se da la norma, los octanos de gasolina que estaban eran los del 84 y del 95. Y recién a partir del año 1992 se comenzó a comercializar gasolinas de otros octanajes, siendo que hasta el año 1993 no se importaban gasolinas en el país. ¿Qué más señala este informe técnico? Señala que el término gasoil y gasolina se refieren a diferentes combustibles. Miren, una de las formas en que uno puede interpretar las normas, puede existir una interpretación literal, puede existir una interpretación teleológica, una interpretación histórica, ya depende quién lo lea y quién sea el intérprete. Pero en este caso, en este informe que les voy a decir en un rato, la administración lo que está haciendo es pedirle una opinión técnica al Ministerio de Energía y Minas para poder resolver una consulta que le realizaron. Entonces, este actuar de la administración incluso tiene un sustento técnico, ¿no? Que ellos no se lo están inventando, sino le están pidiendo al órgano competente que se pronuncie. Entonces, este es el informe que les quiero comentar, ¿no? El 030 del año 2021, emitido por la SUNAT. ¿Qué es lo que señala este informe? El impuesto al rodaje, a que se refiere el decreto legislativo 8, el decreto legislativo 992, se aplica sin distinguir el grado de octanaje de las gasolinas. Por ende, se aplica respecto de la gasolina de 97 octanos, entre otras, siendo que el gasoil, al ser una variedad de los combustibles destilados con características distintas a las de la gasolina, no se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación del impuesto. Entonces uno dirá, oye, pero estos gasoil, ¿sobre qué normas se regulan? Bueno, acá habíamos comentado anteriormente que el decreto legislativo 8 señalaba que el impuesto al rodaje que aplicable a los vehículos automóviles que utilicen combustible distinto a la gasolina continuará rigiéndose por ese decreto legislativo de ahí, ¿no? O sea, el 21934. Pero bueno, para los efectos del decreto legislativo 8, que es el que estamos analizando ahora, eh, relativo a la gasolina, no va a importar si es un grado de octanaje del 84 o del 95, pese a que en el año en que se da la norma, básicamente, todavía solamente se comercializaban esas dos gasolinas, ¿no? O sea, uno diría, pero la intención del legislador era gravar con impuesto al rodaje estos vehículos que utilizaban combustible de las gasolinas de esa fecha, ¿no? Del 84 y 95. Sí, pues puede ser una oposición, ¿no? Sin embargo, acá la SUNAT ha hecho una interpretación literal. ¿Cuál es la interpretación literal? La interpretación es literal, es decir, la norma no distingue. No distingue el grado de octanaje. Entonces, como no distingue el grado de octanaje, se graban incluso las del 97, pese a que en ese momento no estaban vigentes. Ese ya es un informe de la administración y por ende es de obligatorio cumplimiento para la SUNAT. Entonces, tienen este informe en el cual ya saben cómo va a ser el proceder de la administración tributaria, ¿no? En este caso, el recaudador que es la SUNAT, ¿no? No olvidemos que, como lo señalé anteriormente, el rendimiento de este impuesto al rodaje será destinado al Fondo de Compensación Municipal, ¿no? O sea, va a ser a favor de las municipalidades. Pero eso sí, no van a recibir una resolución de determinación o una resolución de multa emitida por la municipalidad. El que va a cobrar, el que le va a girar las órdenes de pago, las RD, las resoluciones de multa, va a ser la SUNAT. Entonces, ante ellos van a tener que seguir su trámite, ¿no?
Muy bien, ahora vamos a empezar al impuesto a las embarcaciones de recreo. Este es un tributo que grava, esto es que incide sobre el propietario o poseedor de las embarcaciones de recreo y similares. La norma señala que no están afectas al impuesto las embarcaciones de recreo de personas jurídicas que formen parte de su activo fijo. Por ejemplo, una persona jurídica puede tener un vehículo y este vehículo lo utiliza para sus actividades inherentes. O sea, no es una empresa que se dedica a la compra y venta de vehículos, digamos, ¿no? Que sería compra y venta, lo toma como una existencia, como una mercadería para comprar y vender. No, 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 no. En este supuesto que le digo de vehículos, la empresa compra este vehículo para las actividades de la empresa y por tanto forma parte del activo fijo. En este caso podemos hacer una interpretación similar respecto de las embarcaciones de recreo. Si esta embarcación de recreo es utilizada por la empresa para realizar su actividad, entonces no se encontrará grabada con este impuesto a las embarcaciones de recreo. Eh, en el caso de ser el caso que sea una persona jurídica, ¿no? Si es una persona natural, sí está grabado. ¿Qué es? Bueno, seguimos con el impuesto a las embarcaciones de recreo. Tenemos que este impuesto será fiscalizado y recaudado por la SUNAT y se cancelará dentro del plazo establecido en el Código Tributario. El rendimiento del impuesto será destinado al Fondo de Compensación Municipal. Tenemos que también tiene un tratamiento muy similar al impuesto al rodaje que hemos visto anteriormente, ¿no? Y como sabemos, no va a ser la municipalidad la que nos gire las RDs, las OPs, las resoluciones de multas, ¿no? Va a ser la SUNAT. Con ellos tenemos que entendernos. ¿Dónde interponemos nuestros recursos impugnatorios? Pues también ante la SUNAT. ¿Qué es el impuesto a las embarcaciones de recreo? Bueno, seguimos con el detalle de lo que dice la norma. Este es un impuesto de periodicidad anual y la tasa del impuesto es 5% sobre el valor original de adquisición, importación o ingreso al patrimonio, que en ningún caso será menor a los valores referenciales que anualmente publique el MEF, en el que se considerará un ajuste, un valor de ajuste por antigüedad. Entonces, tenemos que la norma establecido que es de periodicidad anual. ¿Cómo será esta periodicidad anual? ¿Será igual que la ley del impuesto a la renta? ¿Será igual que el impuesto predial? ¿Que el impuesto al patrimonio vehicular? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, ¿no? El impuesto a las embarcaciones de recreo tiene su reglamento en el Decreto Supremo 057-2005-EF. Acá establece, ¿no?, que son sujetos del impuesto las personas naturales, las personas jurídicas, las asociaciones indivisas y sociedades conyugales propietarias de las embarcaciones afectas a dicho impuesto. Para interpretar un poco qué se entiende, bueno, por persona natural entendemos que somos todas las personas en general que no realizamos una actividad empresarial. Personas jurídicas, tenemos a aquellas que tienen fines de lucro, que se encuentran regulados en la Ley General de Sociedades, sociedad anónima, sociedad en comandita, sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, entre otras, ¿no? ¿Qué es una sucesión indivisa? Oye, yo he escuchado ese término, pero no sé de qué trata. Bueno, les comento, ¿no? Ante el fallecimiento de una persona, digamos, fallezco, yo tengo herederos legales que deberían, ¿cómo se llama? Deberían soportar tanto las deudas como los créditos que yo tenga en vida, ¿no? Entonces, pero digamos que yo no dejo testamento. Entonces, este sujeto que se crea desde el momento en que yo fallezco hasta el momento en que se divide y se parte,
esta sucesión que no se sabe, que está indeterminada, se le llama sucesión indivisa. Pero uno me diría, pero yo he leído el Código Civil y el Código Civil dice que a la muerte del causante ya son, ¿cómo se llama? Herederos, sus herederos son acreedores de sus deudas y sus créditos. Sí, pues, pero no hay que olvidar que para efectos tributarios existe una normativa especial, ¿no? Entonces, la norma establece que ya sabe que puede darse casos de personas que no tengan un testamento, que no hayan identificado a sus herederos. Entonces, ese ente, ese momento, hasta que ese tiempo de indefinición, hasta que se presente la masa hereditaria, se le llama la sucesión indivisa. En el otro caso, hay sucesión testada, ¿no? Cuando ya están identificados, ¿no? Y por otro lado, las sociedades conyugales. Como les había comentado, la unión del hombre y la mujer establecen la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, son sujetos del impuesto estos sujetos propietarios de las embarcaciones de recreo afectas al impuesto. Cabe indicar que ellos también tienen que registrarse ante la capitanía respectiva para encontrarse afectos. ¿Qué más establece la norma? El sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada el 1 de enero del año en que corresponda la obligación tributaria. Y cuando se transfiera la propiedad de la embarcación afecta, el adquirente asumirá la condición de sujeto del impuesto a partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hecho. Similar a la interpretación que les comenté en los módulos anteriores respecto al impuesto predial y al impuesto al patrimonio vehicular, tengamos esta periodicidad anual es en un momento determinado, ¿no? El 1 de enero, ¿no? Es diferente de la interpretación que tiene la ley del impuesto a la renta respecto a su periodicidad anual, ¿no? Que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ¿no? Acá es en un momento determinado, ¿no? Disquisiteces, ¿no? Nuevamente, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Para cuándo saber si estás afecto, ¿no? Digamos que yo, como persona natural, adquiero una embarcación de recreo, estoy obligado a comunicarme ante la capitanía respectiva, y lo adquiero un 1 de julio, un 1 de junio. La adquiero un 1 de junio y yo la enajeno en noviembre de este mismo año, ¿no? Del año 2021. Entonces, ¿yo estoy afecto al pago del impuesto a las embarcaciones de recreo? No, porque al 1 de enero del año 2020 y al 1 de enero del año 2000, no, al 1 de enero del año 2021 y al 1 de enero del año 2022 no me encontraba, no era mi propiedad, por tanto, de esta embarcación, por tanto, no estoy dentro de la hipótesis de incidencia, ¿no? No califico como sujeto pasivo del impuesto. De ser el caso, tendrá que efectuarlo el nuevo adquirente de la embarcación, quien, si mantiene su condición de propietario el 1 de enero del año 2022, pagará el impuesto respectivo, mientras que el propietario anterior, pese a que me lo enajenó en el año 2021, debe pagar el impuesto al 1 de enero del año 2021 porque así era su obligación. Acá vamos a un caso práctico, ¿no? Tenemos esta resolución, la 8011 de la Sala 10 del año 2016. No es una RTF de observancia obligatoria, pero es un tema vinculado a las embarcaciones de recreo, ¿no? Entonces tenemos por un lado que, digamos, ¿no? Yo como contribuyente declaro a través del PET respectivo ante la SUNAT que tengo una embarcación de recreo. No soy propietario y por tanto debería de pagar. Entonces, yo no hago el pago por la totalidad, no uno solo, ¿no? Sino está fraccionado este pago, ¿no? Entonces, la administración lo que hace es, me emite 2 órdenes de pago en virtud a lo que yo declaré. Me emite una por el periodo de julio y otra por el periodo de octubre del año 2015. Procedimentalmente voy a tener 2 tratamientos. En una sola reclamación, interpongo reclamación contra 2 órdenes de pago. Por un lado, la administración va a resolver
y una orden de pago va a declarar infundada, o sea, va a emitir pronunciamiento por el fondo, y por el otro va a declarar inadmisible. Esto es, no va a emitir pronunciamiento por el fondo, porque en principio me habría requerido el pago previo de la deuda y yo no la pagué. Luego, con el pronunciamiento de la SUNAT, yo interpondré recurso de apelación y recurriré al Tribunal Fiscal. Entonces, el Tribunal Fiscal analiza, ¿no? Analiza una apelación contra una resolución de intendencia o resolución de oficina zonal, eh, a través de la cual la SUNAT declaró infundada en un extremo un recurso de reclamación contra una orden de pago número 1 e inadmisible respecto a una orden de pago número 2. Ya bueno, ¿qué es lo que tenemos para contar la historia, no? Si yo declaré que tenía que pagar el, ¿cómo se llama? El impuesto a las embarcaciones de recreo, yo puedo desconocer ahora que no me corresponde pagar. Bueno, entonces en los datos, en los hechos, tenemos que la orden de pago 1, la cual fue declarada infundada, señalaba en este acto administrativo la base imponible, la tasa, el tributo omitido, los intereses respectivos, y como sustento tenía la declaración jurada presentada mediante el formulario 1690 y consignaba como base legal el numeral 1 del artículo 78 del Código Tributario. Esto es por un tributo que yo mismo autoliquidé. Bueno, si la orden de pago ha sido emitida por un tributo que yo mismo declaré, era correcto y, o sea, yo lo declaré y no lo pagué. Pero se presentaron, pero la administración, o sea, yo lo declaré, no lo pagué, pero lo pago con posterioridad a la fecha en que me notifican la orden de pago. Entonces, la administración emite pronunciamiento por el fondo porque ya no me puede requerir el pago previo. Desestima mis argumentos porque me dice, pero si tú lo declaraste, ¿qué puedes decir? No, no, a mí me indujo un funcionario de la SUNAT que yo presenté la declaración. No, ese argumento no carece de sustento, ¿no? Entonces, al tener el acto administrativo, todos los requisitos establecidos en el artículo 77 y sustentarse en lo que yo mismo declaré, pues estaba bien emitido el acto, era correcto que la administración declare infundada, y en tal sentido el tribunal confirmará o confirmó ese pronunciamiento de la administración, ¿no? Pero luego tenemos otro lado, ¿no? Otro lado de la historia. Por el otro lado de la historia tenemos la orden de pago número 2, que fue declarada inadmisible por la administración. Esto es que no emitió un pronunciamiento por el fondo. A ver, yo reclamo, pero no pago. La administración me requiere el pago previo. Me da un plazo de 15 días para que yo pague o afiance. Yo no lo hago. La administración emite pronunciamiento, declara inadmisible, o sea, no emite pronunciamiento por el fondo, yo apelo y llego al tribunal. Pero, ¿qué pasó en esta situación en particular? En esta situación en particular, yo reclamé, o sea, yo liquidé, determiné el pago al impuesto a las embarcaciones de recreo por el periodo, digamos, octubre del año 2015. No pago, la administración me requiere el pago previo, pasan los 15 días y yo no pago. Pero antes que emita pronunciamiento de la administración, yo pago. Yo pago el tributo contenido en la orden de pago. ¿Es correcto que la administración me habría declarado inadmisible mi recurso de reclamación? Pues no. No debió haber declarado inadmisible, sino que debió haber emitido pronunciamiento por el fondo del asunto. En tal sentido, la inadmisibilidad estaba mal declarada, se revoca la apelada, que declara inadmisible, y se ordena a la administración a que emita pronunciamiento por el fondo. Pues acá más o menos coloco, ¿no? La orden de pago 2 se requirió al contribuyente el pago previo, lo que no cumplió, pese a haber sido requerido. Sin embargo, con anterioridad a la emisión de la resolución apelada, la deuda se encontraba cancelada. Entonces, se revoca para que la administración emita pronunciamiento por el fondo del asunto. ¿Qué más? O sea, vamos a dar otro ejemplo, ya saliendo de esta RTF, igual con impuesto a las embarcaciones de recreo. Digamos que yo determino en mi declaración jurada original
que debo 100 por el periodo julio del año 2015 del impuesto a las embarcaciones de recreo. La administración me notifica la orden de pago y yo conjuntamente con mi reclamación, el mismo día, yo rectifico mi declaración jurada original, determinando que ya no debo 100, debo 50, e interpongo mi recurso de reclamación. La administración me requiere el pago previo, me requiere el pago respecto de la deuda no impugnada. En este caso, ya no es como este caso de acá, me requiere el pago de la deuda no impugnada, esto es, me requiere el pago de 50 soles. La administración emite pronunciamiento y me declara inadmisible. Yo no estoy de acuerdo porque yo señalo que la declaración jurada original ya no, ya no existe. ¿Por qué yo presenté una declaración jurada rectificatoria? ¿Qué es lo que dice el Código Tributario? Que si yo presento una declaración jurada rectificatoria determinando una menor obligación, esta surtirá efecto en el plazo de 45 días hábiles de presentada, siempre y cuando la administración no emita pronunciamiento. En este caso, digamos que la administración no emite pronunciamiento, esto está regulado en el artículo 88 del Código Tributario, no emite pronunciamiento y yo interpongo recurso de apelación. Bajo el mismo sustento, ¿ah? O sea, yo ya presenté una declaración jurada rectificatoria, no me corresponde pagar, porque ya no existe la declaración que sustenta la orden de pago. ¿Cómo creen que resuelve el Tribunal Fiscal? Bueno, les comentaré de que en este caso que les comento es procedimiento tributario. El Tribunal Fiscal va a confirmar la apelación respecto a la parte que la administración declara inadmisible por los 50 soles. Pero va a revocar y dejar sin efecto va a revocar la resolución impugnada y dejar sin efecto la orden de pago respecto al extremo de los otros 50 que ya fueron restados de mi declaración jurada original. Por más que ustedes crean de que el hecho de solo presentar una declaración jurada rectificatoria, anulando lo que yo mismo había declarado, bueno, en este caso no la anulé toda, reduje una parte del monto. Si hubiese anulado toda, ¿qué hubiera pasado con la orden de pago? Pues se quebraba, ¿no? O sea, ahí sí el Tribunal Fiscal hubiera, o sea, digamos que los 45 días pasan con posterioridad a la emisión de la resolución apelada, la que declara inadmisible. Como ya había surtido efecto en el interín de la apelación, los 45 días, el Tribunal Fiscal revocaría la resolución que declara inadmisible y deja sin efecto la orden de pago. Bueno, espero que haya sido de mucha utilidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí, en reportetributario.com.